Gloria a Dios. Bendiciones para todos, mi amado. Bendiciones para todos. Póngase en pie un momentito, por favor. Yo quisiera que usted mire hacia los lados y salude a sus hermanos. Mire, saluda a los hermanos a distancia. Quisiera darle un abrazo. Gloria a Dios, quizás no podemos todavía, pero vamos camino a eso. Pero qué bueno que podemos estar juntos adorando el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Acompáñame ahí donde estamos, vamos a orar a Dios. Padre, a ti sea siempre toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, Señor. Gracias, Padre mío, por la obra maravillosa que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias, Padre mío, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Padre amado, porque estamos ahora adorándote y glorificándote. Gracias, porque hoy, Señor amado, gracias a ti podemos reunirnos como una familia, Padre amado, la familia de la fe, Señor amado. Gracias, Padre mío, por este privilegio que nos das en esta mañana. Glorifícate la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que están enfermos, Padre amado, imparte salud a sus cuerpos, Padre amado. Los que están pasando dificultades, Señor, y fuertes situaciones, Señor, ayúdales, Padre amado. Da a cada uno la sabiduría, Padre mío. Da a cada uno, Señor amado, Señor, la gracia y el favor tuyo para salir adelante en cada situación. Tu palabra dice que con cada situación tú das siempre la salida. Gracias porque podemos acudir a ti, sabiendo que tú siempre respondes, que tú eres el Dios que haces maravillas, Señor amado, por tu maravillosa gracia. A ti te adoramos, a ti te bendecimos. Y cada uno de los que estamos aquí podamos hoy salir llenos de gozo, de entusiasmo, Padre amado. Señor, anhelado cada día, Señor amado, tu presencia. Y anhelando cada día reunirnos, y anhelando cada día proclamar a Cristo a tanta gente que no lo conoce. En el nombre de mi buen Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Puede sentarse, mi amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Estamos hoy, ya estamos en el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la carta de la libertad cristiana, la carta que nos habla de que somos conocidos por Dios, la carta que nos habla de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y que nos trae a nuestra vida cómo nosotros podemos manejar las diferentes relaciones personales. Y muchas veces a la gente habla de, esta persona es bien espiritual, pero el mundo de afuera usa esa expresión, muchas veces hasta sin un sentido correcto. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y Pablo presenta la vida espiritual, la presenta como la obra que hace el Espíritu Santo en la vida tuya y en la vida mía. La vida espiritual es aquella obra que hace el Espíritu en tu vida y en mi vida. Una vez hemos creído en Cristo, una vez hemos tomado a Cristo como Señor y Salvador. Toda persona, mi amado, sin conocer a Cristo en su vida natural, tiene cualidades buenas y tiene otras cualidades que no son buenas. Pero esa vida no es una vida espiritual, es una vida carnal, guiada por sus ideas, guiada por la cultura, guiada por un montón de cosas. Pero cuando tenemos una transformación, cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando el Señor llega a nuestros corazones, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos capacita, nos empodera, podemos decir, para poder vivir esta vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Una vida de devoción a Dios, una vida que honra y glorifica al Señor. Sin el Espíritu Santo, nadie puede vivir realmente la vida cristiana. Hay gente que trata de ser religioso, pero siempre se encontrarán cortos. Pero cuando conocemos a Cristo y sabemos que mi dependencia es del Señor, y saber que Cristo perdonó mis pecados y que yo puedo ir a la presencia de Dios gracias a esa obra de Cristo, mi amado, entonces nosotros tenemos seguridad y confianza para vivir esta vida cristiana. Pablo ha hablado de andar en el Espíritu, ha hablado de vivir en el Espíritu, ha hablado de ser guiados por el Espíritu, todo eso refiriéndose a esa misma vida espiritual que Dios quiere para nosotros. De hecho, cuando Pablo le predica el Evangelio a los Gálatas, dice que lo hizo de una manera tan claramente. Fue en una manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda, y le mostró lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y dice que fue como si ellos lo hubieran visto crucificado. Y recuerde que Pablo no había estado tampoco en la cruz.
pero Pablo había tenido un encuentro con el Cristo crucificado. Así que Pablo presenta a Cristo a ellos y ellos creen en Jesús, aceptan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, conocen al Señor y la Biblia dice que fueron adoptados como miembros de la familia de Dios. Como dice en Gálatas 4, 6 y 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted sabe lo poderoso que es esa palabra, amado. Tú eres un hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Tú eres hecho un hijo de Dios por esa fe en Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora tú eres heredero de Dios por medio de Cristo. De igual manera que pasó con los Gálatas, pasó con nosotros. Y el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida cuando creímos, cuando reconocimos que Cristo es nuestro Señor, cuando reconocimos que Él murió por nuestros pecados, por los pecados tuyos y por los míos. Cuando nosotros reconocemos que Cristo resucitó para hacernos justos delante de Dios, para presentarnos correctamente, rectamente, justamente delante de nuestro Señor amado, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Ahora, Pablo está hablando de este último capítulo, de esas relaciones interpersonales y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a cómo manejar las diferentes situaciones. Y eso es lo que queremos en esta mañana vamos a tocar. La vez pasada se habló de la restauración, y ese es el verso 1. Y nos habló de la importancia del otro restaurar al hermano, y nos habló de que eso es una obra que tenemos que hacer todos nosotros, y todos tenemos que estar en el proceso. Porque todos nosotros debemos traer esperanza a la gente. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Ahora, nos enseñó que debemos hacerlo con humildad siempre, sin considerarnos superiores a la persona que ha pecado. Porque el que pecó es mi hermano. El que pecó es un hermano, es un miembro de la familia de la fe. El que pecó lo hizo mal, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos ser tentados, amados. Y el mismo que está señalando a otro puede verse luego habiendo fallado, habiendo desobedecido a Dios y habiéndose desviado en un momento dado. Y entonces, amado, por eso no podemos ser nosotros personas que estemos juzgando a los demás. Alguien dijo que cuando yo señalo hacia allá, tengo 3 dedos que señalan a mí y si acaso uno que señala hacia el cielo. Así que no seamos gente que señalemos a otros para mirar su falta o para compararnos con ellos, sino seamos gente que estamos prestos para ayudar a nuestro hermano, a restaurar a nuestro hermano. Como dijo Martín Lutero escribió, hablando de la restauración, dice, corre hacia él y extendiéndole la mano, levántalo, consuélalo con palabras dulces y rodéalo con brazos maternales. Wow, poderosas palabras, amado, de la manera en que Dios quiere que nosotros podamos restaurar a los demás. Y recuerda una cosa, tenemos que mirarnos, porque muchas veces queremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano y no nos damos cuenta que tenemos una viga o un tronco, como dicen otras versiones. Tenemos un tronco en el ojo. La manera en que lo presenta de una manera bien exagerada. O sea, tengo un tronco en el ojo. Nadie va a tener un tronco en el ojo, ¿verdad? Pero que a veces queremos ver una pequeña falta en alguien cuando no tenemos una falta bien grande en nosotros. No seamos de esa manera, amados. Vamos a ver lo que nos dice en Gálatas capítulo 2 al 5. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien lo que dice la Escritura, que es palabra de Dios para nosotros. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. En otras versiones dice, cada cual llevará su propia carga. Fíjense que aquí hay una armonía con el verso 1 que nos habló de cómo restaurar al que ha pecado, pero hay gente que no es que ha pecado, pero tiene unas dificultades, tiene unas cargas, tiene unas luchas. Podemos tener la muerte de un ser querido, podemos tener problemas de familia, con los hijos, con la esposa, podemos tener quizás algún problema de que perdimos el trabajo,
puede haber la situación de que tenemos una crisis económica en la cual estamos batallando y luchando. Podemos tener una enfermedad que puede ser física o puede ser también mental. Y puede haber unas situaciones de depresión, pueden haber unas situaciones, amados, de angustia. Y pueden haber diferentes situaciones que la gente pasa. Y ahí es que va hablando el apóstol Pablo ahora, no solo del hermano que ha caído, sino ahora del hermano que tiene una carga y cómo debemos nosotros actuar, siendo ahora la familia de la fe, por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. John MacArthur comenta este verso diciendo, las cargas son cargas muy pesadas, hablando de este versículo, que aquí representan dificultades o problemas con las cuales hay que lidiar, con las cuales hay que batallar. Y son cargas que son pesadas, no estamos hablando de cosas sencillas, son cargas pesadas. Nosotros hemos llamado a estar alerta, estar nosotros alerta para cada vez que podamos ayudar a alguien que pasa por situaciones similares, amados. Es más, la Biblia dice que nosotros somos consolados con esa consolación que produce Dios en nosotros para consolar a otro que tiene las mismas situaciones. Y a veces tú y yo pasamos situaciones, y quizás pasamos situaciones económicas, quizás pasamos situaciones de enfermedad, quizás nos han dado un diagnóstico en un momento dado que nos voló la cabeza de momento. Pero sabe una cosa, cuando vimos la obra de Dios en nuestra vida y vimos al Señor obrando y vimos al Señor sanando, restaurándonos, dándonos gracia, sabiduría, pues mi amado, esa misma obra que Dios ha hecho en nosotros, entonces la pasamos hacia demás. Yo adelanto a otra persona ayudándole, dándole el consuelo porque Cristo me consoló a mí. Y que tengamos ese corazón por la obra que ha hecho Dios en nosotros, gracias a la obra que hace el Espíritu Santo. Hay uno de los comentaristas que usamos es Tony Merida, y él escribe un excelente libro sobre Cristo en ver a Cristo en Gálatas. Y él trae varias cosas, varias observaciones sobre las cargas, y me gustó tanto que quisiera compartirlas con ustedes. Y una de ellas es la primera, dice, las cargas son una realidad en este mundo caído. Las cargas son una realidad. Nadie, amado, puede esquivar las cargas. Había una gente que decía, pare de sufrir. Tú y yo siempre enfrentaremos luchas, siempre enfrentaremos situaciones. No estamos exentos de eso. ¿Quién tiene el cuerpo 100% sano? Difícil, ¿verdad? Puede tener una cosita, puede tener otra. Y como decía John Piper en una ocasión, le preguntaban, ¿cómo está? Le decía, yo estoy bien. Y hasta que fue el médico y dijo que tenía un cáncer. Y entonces, bien, no estoy bien. Pero sí podía decir, me siento bien, a pesar de cómo estoy. Gloria a Dios por la obra que hace Dios en la vida de Piper, en la vida de cada uno de nosotros también. Pero, amado, no hay forma de evitar las cargas. Usted no puede irse a un monte por allá y decir, me voy allá a un monte para que allá no tenga ninguna dificultad, no tenga tentaciones. Mire, donde quiera que esté va a tener las tentaciones, donde quiera que esté va a tener las situaciones, van a haber las mismas luchas. No importa cuáles sean, siempre va a haber dificultades. Es más, Pedro dice que las mismas dificultades que pasamos nosotros se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mi amado, tú y yo estamos aquí, pero hay hermanos en la fe ahora mismo que quizás están en la parte de Israel recibiendo cohetes lanzados por los grupos de Hamas, o quizás cristianos que están en el lado palestino que son convertidos al evangelio y que también pasan situaciones similares. Hay otros cristianos en diferentes lugares, amados, que por causa de su fe en Cristo, por causa de esa fe en Cristo son perseguidos y aún le colocan bombas en sus iglesias. Nosotros no tenemos una situación así. A veces decimos, ay, tanta persecución que yo tengo. Nosotros a veces miramos, amado, pero creemos que el mundo somos nosotros. Y cuando miramos nos damos cuenta que hay mucha gente que padece situaciones y dificultades. Jesucristo de hecho dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Cristo nos declaró, yo he vencido. Y Él le dice, anímense con esas palabras. El hecho de que Cristo venció te da la capacidad a ti y a mí de poder vencer por causa de Él. Lo segundo, no somos autosuficientes, amados. Ninguno de nosotros somos autosuficientes. Nosotros no podemos pensar que yo puedo con todas mis cargas. No necesito a nadie, dice algunas personas. Todos necesitamos unos a otros, mi amado. Es más, usted escucha a gente decir, yo me he hecho yo solo.
Mentira, nadie se hizo solo. Todo el mundo tuvo gente que influyó en ellos. Quizás de unos padres que al principio obraron, que luego hayan sido como hayan sido. Pero hemos tenido maestros que nos ayudaron. Hemos tenido gente que nos han animado en el camino. Hemos tenido personas que nos han dado la mano en diferentes circunstancias. Así que tú no has estado solo. No es una persona que ha llevado tus cargas tú solo. Siempre has tenido a alguien que te ha ayudado a llevar las cargas y nosotros no somos autosuficientes. Por eso el salmista escribe en el Salmo 55, uno de los salmos realmente preferidos míos, porque nos habla de un momento de crisis, nos habla cómo reaccionar a la crisis y nos habla cómo obra Dios para sacarnos de la crisis. En el 55:22 él escribe: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor. Pedro lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo dijo, venid a mí los trabajadores y cargados, que yo os haré descansar. Siempre tenemos el descanso de Dios. Nosotros no podemos con todas las cargas. Es más, Moisés, por lo grande que, aun siendo lo grande que era como un gran profeta de Dios, él dice en Números 11:14, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y el suegro de él, a quien él cuidó sus ovejas durante mucho tiempo, cuando llega con su esposa y sus hijos, le dice, no está bien lo que haces. Viendo que Moisés se pasaba todo el tiempo con el pueblo, tratando de resolver situaciones. Y le dice, así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Todos necesitamos a alguien que está a nuestro lado. Todos necesitamos a alguien que nos ayude. Y cuando hablamos de este tipo de carga, es que alguien que ponga el hombro con nosotros para llevar la carga. Pablo mismo necesitó aliento, amado. El gran apóstol Pablo, en 2 Corintios 7, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó, fíjense cómo dice ahora, con la llegada de Tito. La llegada de Tito le trajo aliento. Todos nosotros necesitamos un Tito, y no está hablando de Tito Pérez. Está hablando de Tito, el servidor, prácticamente casi un hijo espiritual también de Pablo, que gracias a Dios por Tito. Gloria a Dios por eso. Necesitamos también un Tito como este. Pero nosotros necesitamos muchas veces un Tito que venga y nos dé el aliento o el consuelo que necesitamos. Cuando estamos abrumados con carga, muchas veces necesitamos a alguien. Quizás no tiene que hablar mucho. Quizás simplemente nos dé un abrazo o nos diga, qué bendición ha sido, o he orado por ti, o Dios me ha puesto en mi corazón orar por ti, o nos ha puesto una palmada en la espalda diciéndonos, estoy orando por ti, estoy contigo. A veces, amado, cuando pasamos situaciones, no necesitamos a alguien que nos diga muchas palabras. Muchas veces necesitamos a alguien que se siente a nuestro lado, o alguien que ore con nosotros en un momento dado. No tiene que ser una oración larga, una oración corta y sencilla, y Dios la escucha y Dios se glorifica. Pero necesitamos nosotros no solamente necesitamos un Tito, necesitamos nosotros serlo también como un Tito. Nosotros necesitamos ser esa parte también y ser las personas que podamos ir a otro y podamos consolar a otra persona y podamos alentar a alguien. Tercero, ayudar a otros a llevar la carga es un mandato para todos los creyentes. Eso no es para los pastores, amados. Eso no es solamente para los líderes. Eso no es para el consejero espiritual. Eso es una tarea que todos podemos hacer. Porque todos vamos a encontrar gente en la calle con situaciones. Todos vemos gente, aún en medio de nuestra iglesia, con problemas y situaciones. Y todos nosotros podemos servir de aliento para ellos, diciéndole a veces hasta un testimonio de cómo Dios ha obrado, mi amado. Y diciéndole cómo Dios es poderoso para hacer. Mira, amado, esto es una muestra del amor de Cristo. Es una muestra de lo que es la iglesia del Señor. Cuando nos ayudamos unos a otros. Y lo hacemos por esa gracia de Dios. Sin Cristo, amado. Sin Cristo la gente vive su vida encerrado en ellos mismos. Y hay gente que no quiere saber ni de problemas ni de nadie más. Es su vida encerrada en ellos. Pero una vez Cristo llega a tu vida, ya tú no ves el mundo así. Ahora tú ves gente que necesita tu ayuda.
y gente que lo cual tú puedes darle de lo que Dios te ha dado a ti. Y gente que tú puedes hablar del Evangelio que te ha cambiado y transformado a ti. Gloria a Dios por eso, mi amado. Ayudando a otros con sus cargas, cumplimos la ley de Cristo. John Stott lo hizo de una manera tan preciosa que dice lo siguiente: la ley de Cristo es amar a otros como Él nos ama a nosotros. Ese fue el nuevo mandamiento que nos dio. Juan capítulo 13, verso 34, la Nueva Biblia de las Américas dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, y como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Gloria a Dios, porque Dios derramó el Espíritu Santo en nosotros, y por su Espíritu Santo derramó su amor en nosotros. Y ahora tú y yo tenemos esa capacidad de amar que va más allá del egoísmo nuestro para ser altruista. O sea, yo quiero ayudar a otros y tú quieres ayudarlo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y que nos lleva hacia eso, amado. Por ese nuevo mandamiento, como ya lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es cumplir la ley. Y él dice, Stott dice, es impresionante que amar al prójimo, ayudarse unos a otros a llevar sus cargas y cumplir la ley sean tres expresiones equivalentes. O sea, tienen el mismo valor, el mismo significado. Quinto, el orgullo obstaculiza el ministerio de ayudar. Mucho cuidado con eso. El orgullo obstaculiza el ministerio de ayudar a otro. Mire cómo dice en Gálatas capítulo 6, 3 y 4, la Nueva Biblia de las Américas. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. En la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 6:3 dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Todos nosotros tenemos que tener la disposición de ayudar a otros y no sentirnos que yo soy demasiado grande para ayudar a otra persona. En el libro de Nehemías usted encuentra la reconstrucción de las murallas y vemos cómo Nehemías buscó a Dios, Dios le habló, le ministró, cómo él vio la situación y cómo se lanzó a la tarea. En una manera maravillosa el Espíritu de Dios se glorificó y comenzaron la tarea de reconstruir. Y en el capítulo 3 comienza a hablar los que construyeron esta parte, la muralla, esta otra parte, empezó a mencionar los que construyeron. Ahora, cuando llegó al 3:5, nos dice algo que es disonante. Dice: a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. En otra dice, de sus supervisores. Como eran más nobles, no quisieron tocar esa labor. Hay gente que se cree demasiado grande para hacer una tarea que parece sencilla. Jesucristo nos enseñó que siendo Señor, siendo Dios, siendo el Maestro, Él nos enseñó que Él podía, cuando ninguno tomó el lebrillo, ninguno tomó el agua para limpiar los pies de aquellos que entraban a la casa, Él se humilló y Él tomó el lebrillo y Él tomó el agua y Él le lavó los pies a los discípulos. Era la labor más indigna que podía hacer una persona, o sea, era el trabajo del esclavo de menos rango. Ninguno lo hizo, Cristo lo hizo. Que nosotros tengamos esa misma actitud, amado, de nosotros hacer lo que sea necesario para hacer de bendición a otra persona y no encontrarnos que yo soy muy importante y que eso es muy poco para mí. Nada muy poco para nosotros, amado. El orgullo produce un corazón que resiste el servicio humilde. En Gálatas 6:4 dice, en la Nueva Traducción Viviente: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. No tendrás que compararte con nadie. Recordaba haber leído algo que me impactó mucho y decía lo siguiente: podemos compararnos con otros y sentirnos bien. Podemos compararnos con lo que éramos antes y sentirnos satisfechos.
Pero cuando nos comparamos a Jesucristo, nuestro Señor, entonces tenemos que caer de rodillas, reconociendo nuestra insuficiencia. Mi amado, el estándar es Cristo. El estándar no es ni Plaza, ni el estándar sería José Saavedra, ni el estándar soy yo. El estándar es Cristo. Cristo es el estándar. Ese es el que yo tengo que mirar y a ese que yo tengo que seguir. Pablo le escribió a los Corintios lo siguiente: no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleando a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorante, dice Pablo. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 12 y 18. Ahora, mire cómo dice Pablo en Gálatas 6, 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, vamos a ver en la otra versión viviente. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Gloria a Dios por eso. Lo importante es que hemos sido transformados por el poder de Dios y somos una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso. Y te puedes darle gracias a Dios porque ahora es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Y puedes mirar y glorificar. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Solo tú lo hiciste. Finalmente, Pablo distingue entre las cargas pesadas y la ligera o la responsabilidad que nos corresponde. Gálatas capítulo 6, verso 5, en la Nueva Biblia de las Américas dice: porque cada uno llevará su propia carga. La Nueva Versión Internacional dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y la Biblia amplificada, Amplified Bible, traducido acá al español, dice: porque cada persona tendrá que soportar con paciencia su propia carga de faltas y defectos que solo él es responsable. A veces la gente dice: yo quisiera ser como fulano, yo quisiera tener la vida que tiene fulano. Tú no sabes la vida que tiene fulano, mi amado. Tú no sabes las cosas con las cuales él lucha. Nunca quieras la vida de otra persona. Sé tú mismo y sé viviendo la vida cristiana, porque Cristo vive en ti. O dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando uno mira ese versículo a primera vista puede decir que aquí se contradice, porque dijo que llevaron las cargas de otros. Aquí dice que cada cual cargue su propia carga. Pero cuando uno ve otras versiones y cuando uno ve las palabras que son en el original griego, cuando fue escrita, uno encuentra la diferencia y se le hace más fácil entenderlo. Primero que nada, la palabra usada en el verso 2 para carga es una palabra que sería, en el español nuestro sería varos. Y varos es una carga pesada. El diccionario Vine de palabras griegas del Nuevo Testamento dice: varos denota peso. Todo aquello que oprime a uno físicamente o que haga demanda de las propias energías, sean materiales, espirituales o religiosas. Ahí es que habla de no ponemos ninguna carga. Leía también que para varos se puede utilizar como la carga de un barco. La carga lleva un barco. Está hablando de algo pesado, algo grande. No es algo pequeño, es algo grande. El verso 5, aquí usa la palabra foltión, una palabra totalmente diferente a la que usó en el verso 2. El diccionario Vine dice: la diferencia entre foltión y varos es que foltión es simplemente algo que tiene que ser llevado sin referencia alguna a su peso. Pero varos siempre sugiere lo que es pesado y gravoso. Cuando Jesucristo dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, habla de su carga como foltión, algo ligero.
Sin embargo, la carga que lleva el pecador, la carga que tenemos como pecadores, es vara, es una carga pesada. MacArthur dice lo siguiente: en este verso 5, la carga no tiene una connotación de dificultad. En el verso 5 se refiere a las obligaciones rutinarias de la vida y al llamado ministerial de cada creyente. Por eso usa la palabra también responsabilidad. Eso es nuestra responsabilidad. Dice que es importante, amado, Dios requiere fidelidad para cumplir con esa responsabilidad que pone en nuestras manos. A cada uno de nosotros, Dios nos da unas tareas. A cada uno de nosotros, Dios nos va dando diferentes asignaciones en la vida. Y tú y yo tenemos que hacer esas asignaciones que nos da. Una de las cosas que yo agradezco a Dios, porque de las primeras cosas que yo pude hacer en el Evangelio, además de visitar y repartir un tratadito, era el hecho de darle clase a los niños. Y nosotros íbamos a sectores, a lugares. Me acuerdo en el barrio Zanja había las parcelas del barrio Zanja, había otro lugar que llamaban Zanja Valga. Y esos lugares nosotros íbamos y reuníamos a un grupo de niños y le dábamos clases bíblicas. Mi amado, para mí fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque es el hecho de poder estar aprendiendo más de la Escritura. Aprendí mucho de la Biblia haciendo eso, y también la manera sencilla en cómo poder transmitírselo a unos niños. Mi amado, en una ocasión, un buen hermano, bien intencionado, habló con el pastor, le dijo, pastor, yo creo que a Monchi se le debe dar una responsabilidad más, y él puede hacer otras cosas más, diciéndole que me pusiera a predicar. Pero ¿sabe qué me dijo el pastor? El pastor me dijo, Monchi, necesito un chofer de la guagua. Yo no dije, pero yo eso no es lo que quiero. Mi amado, yo con gozo, yo trabajaba en ese tiempo y llegaba, buscaba, acuérdese que el que guiaba la guagua era el primero que tenía que estar allí, para ir a buscar a la gente, también era el último que llegaba a la iglesia. Y yo tenía que ir, siempre lo traigo esto, porque tenía que ir a Ciénaga y yo no guiaba, yo guiaba un carro automático y era una walking y había que estar cambiando los cambios. Cuando yo llegaba en una parte en el barrio Ciénaga y yo iba cargado de hermano, había que subir una cuesta y había una curva. Así que imagínense, para uno que no sabe tirar mucho cambio, cuando llegaba allí, yo trataba, y cuando iba muchas veces subiendo, sin llegar arriba, la guagua ya no daba más. Y yo no podía tirar el cambio. Tenía que poner la guagua en neutro y dejarla ir hasta que llegara abajo. Cuando llegara abajo, poner la primera y subir la guagua de esa manera. Aquellos hermanos crecieron en fe, ¿saben? Crecieron en fe. Pero tenía otra ruta. Cuando llegaba a un sitio en lo que se llama Aceitunal, por la noche, ya tarde de la noche, los cultos terminaban bastante tarde, había que pasar a llevar una ancianita, que bien en lo último. La carretera ya no era la carretera, era una carretera bastante incómoda. Y me acuerdo siempre que tenía una piedra que sobresalía y al otro lado tenía un risco. Y cuando yo pasaba por ahí, yo decía, Señor, que no le dé la piedra, pero que tampoco me vaya por el risco ese. Amado, y muchas veces los hermanitos que iban para Ciénaga, yo les decía, vayan conmigo hasta Cinturón. Y me acompañaban allá para entonces regresar. Pero ¿sabe qué? Uno lo hacía con gozo, con alegría, mi amado. ¿Sabe? Sufrí muchas veces, pero aprendí, por lo menos aprendí después poco a poco a manejar aquello. Pero nunca sienta que usted no puede hacer algo, y lo que se le debe hacer, hágalo para la gloria de Dios. Mire, John Stott concluye diciendo, hay una carga que no podemos compartir y en realidad no hace falta hacerlo porque es un bulto liviano que todo hombre puede cargar por sí mismo. Nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. ¿Escuchó eso? Esa carga yo no puedo llevarla de Israel, ni Israel puede llevar la mía. Hay un momento en que iremos ante el trono del Señor y cada cual tendrá que dar cuenta de sí ante Dios. Ese día yo no podré cargar tu responsabilidad ni tú podrás cargar la mía, y cada uno cargue su propia responsabilidad. Dios nos juzgará a base de nuestros dones, nuestro llamado, nuestra fidelidad, obediencia a Él. Y mi consejo,
en esta hora, procuremos ser fieles a Dios y cultivemos nuestra relación con Dios a través de una vida de devoción a Él y de servicio a los demás para la gloria de Dios. Te miro como dice Gálatas 6:10. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuántos recibimos esta palabra en esta hora, mi amado? Póngase de pie conmigo, vamos a orar a Dios y finalizamos, si es la voluntad del Señor. Creo que Dios quiere que nosotros podamos, donde quiera que estemos, podamos impactar a alguien, podamos bendecir a alguien, podamos ayudar a alguien, podamos tener una palabra de aliento para alguien, amado. Sea donde sea, Dios quiere usarte como canal de bendición. Y tienes tus cargas, vamos a hablar con Dios en esta hora. Y sabes, siempre Dios tiene cuidado de ti. No importa cuáles situaciones enfrentas, Dios siempre cuida de ti. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, en el nombre tomado de Jesucristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien me amó tanto que se dio en la cruz para redimirme. A mí y a cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, no solamente echar nuestra carga sobre ti, sino también nosotros, para amado, estar prestos para ayudar a nuestros hermanos que pasan dificultades, que tienen situaciones, para amado, Señor, que oprimen sus vidas, Padre amado, y que a veces, Señor amado, el cuerpo parece ceder ante la carga pesada. Ayúdanos a nosotros estar ahí, Padre amado, y poner nuestro hombro, Señor, orar por las personas, darle una palabra de aliento, Señor, mostrarles el amor, Padre amado, de Cristo en todo lo que hagamos, Señor. Tengamos un corazón de servicio. Padre, cuántas veces en tu palabra dice que nos ayudemos los unos a los otros, que oremos los unos a los otros, que nos apoyemos unos a otros, que nos estimulemos unos a otros. Señor, que eso sea, Padre amado, algo que en nuestras vidas, Señor, sea algo que muestre a Cristo ante la gente. Que nuestro amor, Padre amado, que la gente pueda ver que la obra que tú has hecho es completa y perfecta. Oramos en el nombre de buen Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto decimos amén, amado? Amén. Bendiciones para todos. Vamos a salir como siempre. Los hermanos están arriba, van saliendo. Por favor, recordamos que en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Por favor.